Bueno, pues buenas tardes a todos y bueno, lo primero agradecer a la organización, tanto a CEDO como la CDP, el invitarnos y el organizar estas sesiones que me parecen absolutamente fundamentales e impresionantes, que estemos hablando hoy aquí de ética profesional y de coherencia de vida. Es un grandísimo honor estar aquí representando a la Fundación Lejeune, porque no sé, para mí la película la he visto varias veces y cada vez que la veo me sigue emocionando exactamente igual, porque para mí el profesor Lejeune refleja perfectamente tanto la ética profesional con el cuidado, la responsabilidad, la dedicación, la verdad hacia sus pacientes y sus familias, como su coherencia de vida, ¿no? El vivir exactamente según sus creencias, no solo el hecho, por ejemplo, de haber renunciado al Nobel, que no se dice muy bien en la película, pero esa conferencia que da y ese discurso que da sobre la Organización Mundial de la Salud y de Health y la Organización Mundial de la Muerte, eso es lo que le lleva a perder el Nobel, y él lo hace conscientemente, ¿no? Él ya había sido un poco prevenido por colegas suyos que si defendía la vida tal y como él lo hacía, pues el Nobel peligraba. Por eso digo que encarna muy bien esa defensa o esa coherencia de vida. Para mí Lejeune era un enamorado del ser humano y del ser humano más débil, que era su paciente, ¿no? El ser humano con discapacidad, incluso el bebé no nato con discapacidad. Y él es una persona que tiene cero ego, cero ambición profesional. El mayor descubrimiento de la genética, él es el padre de la genética moderna, de la citogenética. No le pone el síndrome de Down, no le cambia el nombre, lo cambia por trisomía 21, no le pone su nombre. Al maullido del gato tampoco le pone su nombre. Él lo que quiere es buscar las soluciones, ¿no? Y entonces aparta completamente lo que es su ego. Le ofrecen el oro y el moro en esas cátedras que hemos visto, ¿no? La Universidad de Stanford, bueno, le ponía prácticamente un cheque en blanco, y él no coge esos puestos ni esos, precisamente, básicamente por dos motivos, ¿no? Por la fidelidad que desde la ciencia, porque él es un científico, debe a sus pacientes, y por el amor a ellos, ¿no? Ese amor desde la fe que él tiene. Él considera su pasión, su vida son sus pacientes, y dedica toda su vida a ello, ¿no? Pero el llegar a esto, podemos pensar que puede ser porque era un ser muy inteligente, pero yo creo que no, ni tampoco por esa sensibilidad que muestra hacia sus pacientes. Yo creo que tiene esa clarividencia de lo que es el ser humano, de cuándo empieza la vida, por qué somos humanos, de dónde venimos, y esa pregunta que dejan ahí en el aire de cuándo es el momento de ser humanos, él lo tiene clarísimo. Y bueno, luego lo preguntaré. Tenemos aquí una médico joven que lo sabe perfectamente, ¿no? Comienza en el momento que se fusionan los dos gametos. Ahí ya hay un ADN independiente del padre y la madre, y un proyecto de vida completamente independiente de ellos, si se les deja vivir como al resto de los demás, ¿no? Entonces, esta clarividencia y este amor, bueno, yo no sé si habéis visto un vídeo estupendísimo del paleontólogo Ignacio Martínez. Os lo cuento muy pequeñito, luego si queréis lo buscáis y lo veis, porque es que es apasionante. Es la historia de Benjamina. Benjamina, en el año 2001, en la cima de los huesos en Atapuerca, están excavando y encuentran un cráneo, resumido, encuentran un cráneo que dicen que es de una niña de unos 10-12 años, y es un cráneo deforme. Y empiezan a ver por qué, y es que resulta que los dos huesos, el parietal y el occipital, espera, dime si lo digo bien o no, se han fusionado, y según las investigaciones se fusionan en el seno materno. ¿Qué significa? Que cuando el cerebro crece, deforma ese cráneo, ¿no? Es una persona que probablemente tuviera discapacidades motoras. Estamos hablando de hace más de 500 millones de años, 500.000 millones de años, o sea, una pasada. Y este cráneo tiene 12 años, 10-12 años. Dice, ¿qué significa esto? Que ha vivido hasta los 10-12 años, que la han cuidado.
que la han cuidado. Los animales, cuando tienen un bebé que ve que no, o un cachorrito que ven que no, lo dejan y se ocupan de los que sí van a salir adelante. Y aquí han cuidado, y no solo los padres, sino el resto de la sociedad. Y la han cuidado. Y eso es la primera vez, y eso es ser el ser humano, el cuidar del débil, del vulnerable. Y eso Leyen lo lleva a la máxima. Pero bueno, yo aquí no quiero ser protagonista y contaros millones de cosas de Leyen, que podría estar hablando, ¿verdad?, un montón. Y tenemos pues 5 jóvenes maravillosos con 5 profesiones completamente distintas, que esta coherencia que Leyen lo lleva desde el punto de vista médico, desde su clarividencia y su saber y desde su ciencia, pues a mí lo primero que me gustaría preguntar a María Cañones, como por afinidad con Leyen, como médico reciente, muy joven, ¿cuál es tu visión? Esa visión que tiene Leyen, esa clarividencia, ¿cómo se vive desde los médicos jóvenes, desde tu experiencia con tus compañeros a lo largo de todos estos años de preparación y de ejercicio? Ejercicio bastante poco, acabo de terminar la carrera, sobre todo aplicado pues un poco a lo que pues se puede vivir en los hospitales, en las prácticas, con los compañeros, en clase y tal. Yo he estudiado en Madrid y la verdad es que es muy complicado, porque a mí el documental de Leyen, en el momento en el que hace ese discurso, que es tan comprometedor, porque básicamente pues era un discurso a jugarse el premio Nobel, a jugarse todas las subvenciones que le podían haber sacado toda la investigación adelante, todo lo pierde a cambio de defender esa verdad, ¿no? Porque para él es muy importante, el título de la jornada de hoy, de estos días, la coherencia de vida. Entonces me producía mucha admiración y mucho miedo, porque realmente es miedo, porque tenemos que tener una lucha interior muy grande en la que nos jugamos todo con nuestras creencias, a lo que nosotros defendemos, que es la verdad, y es muy difícil defenderlo fuera, es muy difícil en el día a día defenderlo con los compañeros, con la gente alrededor, porque hay veces que parecen mayoría, que tienes que nadar un poco contra la corriente, contra todo eso y enfrentarte, y la verdad que eso es lo que sobre todo me produce la vida de Leyen. Duro, ¿no? Sí, porque tienes que enfrentarte a muchas cosas. Al final, para él, su mayor descubrimiento pues fue, por así decirlo, su mayor carga, porque es duro ver cómo... Su grandísimo dolor. Claro. Lo lleva hasta su fallecimiento. Siempre lo llevó como una carga. La forma en la que Leyen descubrió la trisomía del cromosoma 21, el síndrome Down, porque qué era lo que lo causaba o cómo diagnosticarlo, pues él lo hacía porque, como todo médico, hacía un conocimiento racional de voy a encontrar la causa, una vez sé lo que lo ocasiona, pues vamos a solucionarlo. ¿Qué pasa? Que al final qué es lo que lo ocasiona fue el modo de diagnosticarlo en amniocentesis, que al final fue la forma en la que empezaron todos esos abortos con los que él cargaba. Sí, o sea, es verdad, al haberse diagnosticado, o sea, haber descrito la amniocentesis unos años antes de su descubrimiento, la primera ley del aborto en Francia es precisamente el aborto eugenésico, ¿no? Y el único síndrome que se podía detectar con una amniocentesis era la trisomía 21. Y bueno, él combatió muchísimo contra esta primera ley del aborto y lo consiguió. De hecho, no se aprobó. Luego, él sabía que era una batalla perdida, que con los años el aborto se aprobaría en Francia y se aprobaría en prácticamente todo el mundo. Pero también decía que todo ese tiempo en el que el aborto no estaba aprobado eran vidas que se salvaban, ¿no? Entonces, eso para él, pues, a pesar de esa carga, también será reconfortante saber que con su batalla pública, defendiendo lo que es la vida, y desde el punto de vista para mí es importante, ¿no? Porque es verdad que los que somos creyentes lo tenemos mucho más claro, lo vemos mucho más claro, pero defender el origen de la vida en la concepción desde el punto de vista científico hizo que muchísimas personas, aunque no fueran creyentes, también se dieran cuenta de la barbaridad que era, ¿no? Y le apoyó gente pues de todo tipo. Bueno, pues si quieres, Álvaro,
Álvaro Ortega, tú como emprendedor, empresario del mundo de la sanidad también, desde tu perspectiva como director de Fertilitas, ¿cómo lo ves? Bueno, pues muchas gracias, Beatriz. En primer lugar, también a la CDP por la invitación. Me ha encantado hoy estar aquí, compartir tan buen plantel con tan estupendos jóvenes, ¿no? Yo vi la película en el año 2016, cuando se presentó aquí en España, junto con la presentación de la Fundación Leyen, pero no recordaba muy bien la película y hoy me ha encantado ver este corto que hemos podido disfrutar con las principales pinceladas de esta película, ¿no? Y se me venía a la cabeza un pensamiento, y es que el profesor Leyen, la vida de Leyen y sus alegatos están más de actualidad que nunca, ¿no? Y a mí me gustaría destacar dos aspectos fundamentalmente. El primero es el comienzo de la vida humana, ¿no? Es decir, él descubre la trisomía 21 en 1958. Se creía, por aquel entonces se ha comentado en el corto, que el ser humano tenía 48 cromosomas, finalmente se ve que era 46, y cuando tiene síndrome de Down es cuando tiene 47 cromosomas. Y él defiende públicamente, incluso en un juicio, en distintas intervenciones públicas, ese comienzo de la vida humana desde el momento de la concepción, ¿no? Y además demuestra científicamente que es así. O sea, en la concepción del óvulo y del espermatozoide se produce esa carga cromosómica que es lo que define fundamentalmente a la especie humana. Estamos en 2023 y desgraciadamente todavía hoy se pone en duda, ¿no? Me remonto al año 2009, que está a la vuelta de la esquina. Una célebre ministra, de cuyo nombre no quiero acordarme, todos lo recordaréis, afirmó que un feto de 12 semanas de gestación se puede considerar ser vivo, pero no un ser humano, ¿no? De hecho, estas afirmaciones son las que a día de hoy sustentan la ley del aborto libre que tenemos a día de hoy vigente en España, en nuestro país. Bien, nosotros en la Fundación Más Vida damos charlas en multitud de colegios, universidades, y estamos muy en contacto con los jóvenes, ¿no? Y una de las frases que más escuchamos y que se repiten entre ellos es: bueno, mi opinión es que es ser humano cuando tiene forma humana, cuando late el corazón. Pero fijaos, mi opinión es... El comienzo de la vida humana es susceptible de opinión. No lo es, ¿no? Es lo que nos han vendido en la opinión pública, en las leyes y demás. Y entonces, este doctor Leyen, la verdad que ilustra muy bien, y desde luego es un claro ejemplo, y es muy importante seguir difundiendo su trayectoria, ¿no? Luego me preguntabas en mi ámbito profesional, que yo me dedico a la fertilidad humana natural, trabajo con ginecólogos, ¿no? Y, o sea, la valentía y el sacrificio que hizo el doctor Leyen durante su carrera es a día de hoy el que desgraciadamente también hacen multitud de médicos en España. Vemos cómo hay una persecución constante a aquellos médicos que lo único que hacen es cumplir el código deontológico y de la finalidad de la medicina, que es curar, sanar o paliar la patología de la persona, ¿no? Y aquí voy a contar como anécdota, yo que voy a distintas universidades y demás, me encanta cada vez que conozco a algún estudiante de medicina decirle, bueno, tienes que ser ginecólogo, ¿no? María lo ha sufrido y de hecho va a ser ginecóloga. ¿No? Porque es muy necesario a día de hoy, es una de las especialidades médicas junto con cuidados paliativos que más se sufre dentro de la medicina, ¿no? Y el argumento más repetido que me encuentro dentro de los estudiantes de medicina es: ¿pero cómo voy a hacer ginecología? No, ni loco, claro. O sea, voy a estar completamente en el punto de mira, me van a obligar a practicar abortos, a prescribir la píldora poscoital, a hacer mogollón de actuaciones médicas que van en contra de mi ética, mis principios y mi fe.
justamente lo que le ocurrió al doctor Leyen, ¿no? Es decir, que sacrificó parte de su prestigio y sobre todo el culmen dentro de lo que es la carrera científica, que es un premio Nobel, ¿no? Y bueno, yo quiero dar un mensaje de esperanza, es decir, es posible poder abanderar las ideas del doctor Leyen. Afortunadamente cada vez son más los médicos que se atreven a alzar la voz. De hecho, en Madrid tenemos la gran suerte de contar con un presidente del Colegio de Médicos que mañana precisamente interviene aquí, al que le tengo un gran cariño, que no duda ni un segundo en poder defender los postulados propios de lo que es la medicina, ¿no? Luego te hago otra pregunta que me gusta. Bueno, pero por seguir con los ponentes, Carla como influencer. Y lo que sí me gustaría, porque es verdad mucho de lo que dice Álvaro, ¿no? El tema como del lenguaje que no llega, cómo podemos transmitir esta verdad. Es verdad lo que dice también María, ¿no? Que es una lucha contra, parecemos que estamos solos o que somos pocos, pero desde esa comunicación, desde ese Bosco Arts, desde cómo se puede llegar a comunicar esto que es una verdad, que es un hecho. O sea, es que de verdad, yo he estado, bueno, tú eres médico, pero yo he estado con un montón de médicos y nadie te lo niega. De tú a tú nadie te lo niega. Otra cosa es que luego que en los foros pues se hagan los remolones. Pero ¿cómo podemos llegar a comunicar y cómo podemos transmitir esa verdad para que llegue? O sea, bueno, yo más allá de comunicar y bueno, y del mundo sanitario, que no tengo ni idea más allá de que soy paciente, pues más allá que el comunicar, me venía a la cabeza todo el rato mientras os escuchaba la importancia. ¿Ahora? Vale. Siempre la lío con estas cosas, ¿no? A ver. Y yo pensaba la importancia que es que es súper importante que estemos súper atentos, porque creo que es muy, muy, muy fácil en el ámbito profesional banalizar el mal. Y como que para explicar esta idea voy a remontarme a una anécdota que es probable que los detalles no estén muy bien, pero la idea general sí, ¿no? Y es que Hannah Arendt, que es una filósofo que me encanta alemana, tiene un libro que se llama Eichmann en Jerusalén. Y ahí cuenta la historia de el que fue pues el principal responsable de toda la logística de los campos de concentración, ¿no? Que bueno, pues cuando estalló todo se fue a Argentina, si no recuerdo, y al final le encuentran, ¿no? Y se lo llevan a Jerusalén para hacer el juicio, ¿no? Y es fuerte porque mientras están ahí como intentando ver, ¿no? Pues este hombre, ¿no? Porque cómo pudo una mente humana llegar a hacer, ¿no? A ser el principal pues eso, pensador de algo tan terrible, ¿no? Como eran los campos de concentración. Se dieron cuenta de que cuando a la gente que le conocía le preguntaban qué tal era esta persona, pues era un padre estupendo, y era un vecino estupendo, y era un trabajador, bueno, comprometido, cumplía 100% lo que hacía, o sea todo lo que se le pedía, ¿no? Entonces iba a trabajar súper puntual, firmaba 4 documentos y súper bien, ¿no? Y todo súper bien. Entonces era como, ¿cómo puede ser que una persona que ha sido tan excelente en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Profesionalmente, como padre, como vecino, como amigo, como hijo probablemente, haya llegado a ser el principal protagonista, ¿no? Que pensó eso, que pensó esa gran logística que fueron los campos de concentración nazi, ¿no? Y Hannah Arendt, a la conclusión a la que llega es que banalizó el mal. Entonces yo cuando pienso muchas veces en el riesgo que corremos los jóvenes profesionales, bueno, y de cualquier edad, ¿no? Es precisamente eso, ¿no? Que en el momento en el que yo estoy haciendo un Excel por poner algo súper pequeñito y le estoy dando poca importancia o estoy perdiendo el foco de por qué estoy haciendo eso, creo que hay un gran riesgo para los que realmente queremos tener un compromiso con la verdad, ¿no? Y creo que tenemos que estar muy alerta, porque creo que el enemigo acecha y que realmente es muy fácil que nos vayamos por las ramas, ¿no? Pienso en cualquier ámbito profesional, pues el sanitario es muy evidente, ¿no? Y muchas veces podemos ir dejando pasar cosas que parece que no tienen importancia. Bueno, aquí no pasa nada, y al final acaba siendo una bola que nos acaba llevando a, ostras, ¿y ahora cómo paramos esto, no? Las famosas pendientes resbaladizas, ¿no? Y vamos banalizando. En el caso del aborto, por ejemplo, es evidente. En el
eutanasia, ¿no? En el mundo sanitario creo que es muy evidente, pero creo que en otros ámbitos también, ¿no? O sea, en las finanzas, yo que he sido consultora también lo he visto muy claro, ¿no? Que hay prácticas que, y al final venía en el tren y leía un fragmento de un filósofo que se llama Leonardo Polo y decía algo así como que el ser humano se perfecciona a sí mismo cuando perfecciona su entorno y perfecciona su entorno cuando se perfecciona a sí mismo, ¿no? Entonces, como que es súper importante que seamos como muy centrados en eso y muy fieles a la verdad en absolutamente todo, ¿no? Esto como en primer lugar, porque creo que al final puedes comunicar un montón de cosas, pero como la verdad no esté en tus venas y luches para que esté en tus venas en todos los minutos de tu vida y en cada mini acción que hagas, es muy fácil que nos descentremos. Entonces, dicho esto, ¿cómo no comunicas esto, no? Pues creo que es muy sencillo cuando lo vives. Cuando lo vives de una forma, pues eso, orgánica en tu día a día, es que hasta tu pelo va a transmitir verdad, ¿no? Entonces, cuando tú vives y eres o intentas ser coherente con eso que tú has visto, que es verdadero y que te hace bien a ti, que hace bien a los demás, creo que es imposible que en cualquier ámbito de tu vida, y cuando hablo de cualquier ámbito, es cualquier ámbito, incluso como te haces la tostada por la mañana o como haces la cama, es que ahí se va a notar que allí hay algo diferente, porque al final la misión del cristiano, que es de lo que hablamos un poco aquí, es que todo se acerque un poco más al cielo, ¿no? Y entonces esto va desde lo más técnico de lo o sea, en ámbito profesional a lo más sencillo de tu día a día, ¿no? ¿Y cómo lo comunicas esto? Bueno, pues en el caso de Bosco Arts, ¿no? Que es una fundación que nace a raíz de un corazón enamorado, que es Lucía, que, bueno, ella tiene una vocación muy clara en el mundo del cine en concreto, ¿no? Que se hagan cosas bien hechas y que el cine sea pues un arte que eleve al hombre, ¿no? Entonces nace Bosco Films y a raíz de esta misma vocación dice no, o sea, vamos a poner más corazón y vamos a hacer que esto englobe las 7 artes, ¿no? Y nace Bosco Arts. Y jolín, pues yo veo en estas personas concretas, en corazones enamorados y en personas que se han creído la verdad, pero hasta lo más íntimo de su ser, pues veo esos corazones que dicen, no, vamos a ello, ¿no? Y que ponen, porque es muy arriesgado, o sea, cuando hablo de hacer un Excel bien hecho, cuando hablo de, no sé, o sea, pues puede parecer muy fácil, pero en el fondo emprender según qué cosas, ¿no? Proyectos dentro de un trabajo, ¿no? O sea, con corazón, con alma, que digas, es que quiero que esto haga bien al resto de las personas. Esto me parece que es un reto tremendo, porque al final todos vemos que somos peces que nadamos a contracorriente, ¿no? Entonces, ¿cómo comunicar? Pues yo lo que veo es un poco lo que he dicho, ¿no? O sea, que cuando tú vives en verdad, y luego hay caracteres, ¿no? O sea, hay personas más extrovertidas, personas más tímidas, ¿no? Pero cuando tú te crees de verdad es que no hace falta comunicar, ni siquiera como pensarlo mucho, ¿no? O sea, yo no veo que esto vaya mucho de, igual me equivoco, probablemente, pero de tener una estrategia de cómo comunicar, ¿no? Es más un ven y verás. O sea, muy... Pues eso, que cuando tú realmente vives conforme a tu verdad y tu motivación de verdad es ese amor en mayúsculas que transforma el mundo y que puede transformar la humanidad, creo que al final eso contagia, ¿no? Y contagia de una forma en la que se comunica solo. Y creo que es eso, ¿no? Cuando hablamos de coherencia, cuando hablamos de, pues eso, de ética profesional. Recuerdo en la universidad, yo estudiaba de economía y recuerdo en la universidad que teníamos una asignatura que era ética. Y yo recuerdo pelearme con el profesor. O sea, porque a veces decía unas cosas que me parecían entre demasiado obvias y demasiado como forzadas, que decía, es que no me puedo creer que me estés hablando de esto, porque al final cuando hablas de una persona que es que realmente quiere ser lo mejor que pueda ser para servir a los demás en cualquier ámbito, como que todos los tips que me puedas dar, ya sea de comunicación, de prácticas, casi que parecen vacíos, ¿no? O sea, porque al final esto va de un corazón enamorado y creo que va de eso, ¿no? Que cuando tú realmente vives en verdad, lo que tienes que hacer es vivir coherentemente, aunque te cueste pues un premio Nobel, te cueste subvenciones, te cueste... Pero luego al final sabemos que bueno, al final es lo bueno ser cristianos, ¿no? Que tenemos el spoiler de la vida y que aunque toque a una sola persona y sobre todo te haga bien a ti y no te... Bien a ti no en el sentido profesional, ¿no? Sino de que actúes conforme a lo que realmente sabes que estás llamado, pues creo que eso ya es un éxito. No sé si te he contestado la pregunta, pero... Me ha encantado. Yo buscaba algo un poco más material, ¿no? Más Perdón, es que me elevo. Me ha rechiflado. Bueno, por el otro lado, Patricia. Patricia es filósofa y abogado. Y en este caso, esta coherencia de vida y esta verdad que nosotros sí compartimos
Desde tu punto de vista de filósofa, esta verdad, ¿cómo lo defendemos con tu lado jurídicamente? ¿Se oye algo? Sí. Vale. Bueno, yo en realidad no ejercito todavía porque estoy opositando. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo veía uno de los detalles que me ha llamado más la atención de la vida de Jérôme Lejeune, que yo creo que lo manifiesta mucho, que es, desde el principio del vídeo se dice que él renunció a su sueño de ser médico rural por casarse. Entonces, en el fondo, todos los actos que él va haciendo a lo largo de su vida lo que están demostrando es una auténtica libertad interior. Esa libertad interior no se puede pretender tener de la noche a la mañana, y que en el momento de hacer una elección muy importante, como puede ser defender o no una ley, defender o no la vida en público o ir en contra de la opinión pública en un determinado momento, no se puede pretender hacer de manera aislada. Es decir, eso tiene que ser el resultado de un conjunto de acciones que a mí me van conformando como persona, y un conjunto de elecciones que en las cosas pequeñas del día a día, como dice Carla, voy haciendo, que van a culminar en un momento determinado en que cuando yo me tenga que enfrentar, si el día de mañana me tengo que enfrentar a una decisión importante, soy capaz de hacerlo porque estoy habituada a ello. Es decir, no puedo pretender el día de mañana tener un acto heroico en mi vida si yo eso no lo he hecho todos los días. Por ejemplo, San Maximiliano Kolbe no va a entregar su vida en Auschwitz en un ataque de generosidad. Eso va a darse porque tiene una vida que día a día se entrega en la generosidad. Es constante. Entonces me conforma como persona, luego tengo la virtud de la generosidad. Eso se va a conseguir precisamente pues, en una cosa que parece totalmente desapercibida en el documental, ¿no? Pero es que Jérôme Lejeune renuncia a su sueño profesional porque pone por delante una cosa que tiene para él más valor, que es casarse y es su mujer. Y manifiesta además muchísima libertad interior cuando lo hace en contra también de la opinión de sus padres. Es decir, entiendo que esto está bien, luego lo hago. Y entonces, en cuanto empiezo a conformar mi vida a esas pequeñas acciones, que es que son muy pequeñas a veces, luego soy capaz de un acto heroico. ¿Qué pasa? Un acto heroico, como puede ser ahora, porque lo estamos viendo a posteriori, renunciar a un premio Nobel, que en ese momento implica mucha renuncia y mucho sacrificio, que la gente no está dispuesta a hacer hoy en día, porque quiere el acto heroico, lo quiere ya, y sin haber hecho nada más que pasar horas y horas delante de un móvil, o criticando, o quejándome, en vez de salir a la calle y hacer algo. Eso, desde luego, lo que está reflejando es, vale, hago todo esto en mi vida, luego esa heroicidad atrae a la gente. Es que luego se hace un documental de este señor, es que luego tiene una fundación a su nombre, es que luego tiene a mucha gente que se está beneficiando de eso. Pero es que, por ejemplo, si ves la película de Vida Oculta, que a mi familia le encanta, eso es un señor que en un momento determinado escoge no seguir el régimen nazi, y eso atrae a la gente. Es lo que decía antes Carla, o sea, ¿con qué voy a predicar yo? Pues con el ejemplo. Si además mi conciencia, desde el punto de vista filosófico, que yo tengo la obligación moral de seguir la conciencia, si es una conciencia cierta, a pesar de que pueda estar equivocada, pero tengo la obligación moral de seguir mi conciencia cierta, también tengo correlativamente la obligación moral de formarla. En el momento en el que yo tengo la conciencia formada, soy capaz de ver que la verdad no la creo yo, la verdad se halla, se busca, se encuentra, y precisamente por eso no reduzco todo a una opinión, como decía Álvaro. Claro. Es decir, no voy de opinión en opinión, porque si yo quito la verdad del panorama político, quito la verdad del panorama jurídico, quito la moral del panorama político y jurídico, puedo hacer leyes una detrás de otra, y como la moral se queda algo completamente privatizado, lo reduzco a sentimientos, lo reduzco a emociones, luego soy un títere de la opinión mayoritaria. Pueden hacer conmigo lo que quieran, porque mi emoción y mi sentimiento es totalmente superfluo y es totalmente volátil. Me la pueden cambiar en cualquier momento. Un día estoy triste y un día no. Entonces, si reduzco la moral a simplemente cómo me siento, sentimientos, opiniones, pues en el fondo a mí me van a seguir, digamos que utilizando, y todas las opiniones mayoritarias van a poder conmigo porque no me he formado la conciencia, porque en los pequeños actos del día a día no la he formado. Entonces, luego eso, pues desde el punto de vista jurídico, lleva a, pues si me ponen la ley del aborto por delante, me la creo. Me la creo porque como la moral es mía, es privada, el panorama político no tiene la obligación a mí de decirme lo que puedo hacer y lo que no, tiene la obligación de reconocerme un derecho que, como yo creo que es mío y como es la opinión mayoritaria, pues entonces digamos que no tengo manera de enfrentarme, que no tengo argumentos para hacerlo. Si no lo he hecho todos los días, en el día a día, me he formado la conciencia y he sido capaz después de una elección
que vaya contracorriente, como es, por ejemplo, no defender esa ley, desde mi punto de vista. Bueno, y ya, Joaquín, desde el punto de vista, la verdad, desde el punto de vista de la fe, te tocó. Vale. Pues fíjate, a mí me llama mucho la atención del documental que Leyen en ningún momento iba con la palabra pecado en todo el rato hablando de religión y el aborto es pecado, ¿no? Sino siempre lo veía todo desde un punto de vista positivo. La verdad que me ha sorprendido mucho porque, sobre todo bueno, tampoco es que hace muchos siglos, ¿no? Pero unas décadas atrás siempre era como, ¿no? La palabra pecado y todo era como un Dios castigador que te va a castigar y tal. Pues él era todo lo contrario, ¿no? Él veía como todo el rato la vida, ¿no? Y entiendo que durante toda su vida, entonces era muchísimo mejor, que habrá tenido altibajos, pero yo, no sé, del corto veía como podía tener a lo mejor altibajos de fe, pero lo que era la caridad, ¿no? esa virtud teologal, que a veces, aunque no tengamos la fe y no tengamos la esperanza, ese servicio a los demás, esa caridad te hace sobreponerte a todas las circunstancias que puedes tener en la vida, porque él encontró la prueba de cómo ser consciente de que una persona tenía síndrome de Down y que podía ser el hallazgo del año, que se lo podía creer de sobra. Claro, le vienen todas las circunstancias en contra cuando empiezan a hacer todas estas posibilidades de abortar antes de tiempo, bueno, de abortar, él tiene esa actitud de sobreponerse y pues yo entiendo que lo que le hizo, aparte de su fe, ¿no? Tendría esa fe tan aférrima a Dios, ese servicio a los demás, ¿no? Yo creo que a veces en nuestras disciplinas, en nuestra vida, en nuestras casas, ese poquito que hagamos, cuando a veces tengamos esos altibajos, yo creo que el darnos a los demás, el salir de ti mismo y dedicarte, pues eso, aunque sea 5 minutos a los demás, es lo que te hace pues poder ir, pues llevar el día a día, y más cuando sabes que esa obra, si la haces con amor, Dios te la gratifica, ¿no? Dentro de lo que, bueno, de esta coherencia de vida que estamos viendo con Leyen, a mí me ha recordado, de verdad me ha recordado mucho a cómo nosotros creamos Make Feelings, porque Make Feelings, que ahora es una red social, ¿vale? Empezó como un grupo de amigos de un colegio mayor, queríamos tener más coherencia de vida. Fue escuchando una canción de Elvis Presley que se llama The Miracle of the Rosary, que siendo protestante acaba recitando el Ave María. Entonces nosotros estábamos allí en el colegio, en una habitación del colegio, diciendo, ¿cómo este tío que es protestante le dedica una canción a la Virgen María y nosotros que somos católicos? Vamos, nos da igual, y a veces nos dicen que somos católicos y es que vamos como con una mochila de piedra detrás, acojonados, que no sé qué. No, bueno, es que mis padres me llevan a misa. Tío, decimos, tío, hay que hacer algo, ¿no? Y con ese intento de hacer un llamamiento a los jóvenes, a decir, tíos, que nos están comiendo el terreno, que tenemos lo mejor, que apostamos a caballo ganador. Y no nos lo creemos. Hicimos un vídeo en el 2008 de 3 minutos escasos con un móvil del 2008 que si veis el vídeo en YouTube es que tiene hasta cortes de sonidos, que está muy patata. Pues fue el visto más visto en YouTube en el mes de mayo en España ese año, ¿no? Y dices, ¿pero por qué? Y dices, pues al final porque sí que es verdad que esa coherencia de vida pues llama a la gente y te inspira a decir, oye, yo también quiero eso, oye, ¿por qué no soy así? ¿No? Entonces al final, bueno, pues, y luego eso, los frutos que da, ¿no? Que ahí tenemos a Leyen que de ese afán por querer defender la vida, pues ha dejado el legado que luego, pues eso, sus compañeros, y bueno, que te voy a contar a ti, ¿no? Que se ha creado la Fundación Leyen, que tantos frutos hace, ¿no? Pues al final yo creo que eso, que esa coherencia de vida y el ser un pelín valiente, pues eso, pues no podemos hacer muchísimo fruto, y a veces, gracias a Dios no nos hace ver esos frutos que hacemos, ¿no?
ahora que hemos hecho una ronda, y yo me quedo, y además es que estamos todos como muy de acuerdo, ¿no? El ejemplo de la coherencia de Lejeune es lo que lleva a esa coherencia que tú llevas en tu vida y que tú transmites a los demás. Es verdad que es absolutamente impactante y es magnetizante. O sea, la persona que llega a conocer a Lejeune transmite exactamente lo suyo y sigue su vida. Pero en ese sentido, y bueno, vosotros en la facultad, que por mucho ejemplo que tengáis, también tenéis mucho en contra. Una de las grandes batallas, que era lo que comentaba antes Álvaro, es ese lenguaje, ¿no? Es ese lenguaje, o lo decía también Carla, ese lenguaje que se está teniendo, pues lo decía Lejeune, o en el vídeo se veía el tema de los preembriones. No son preembriones, o sea, son embriones. Al llamarlo de otra manera o al darle la vuelta a los términos, parece como que quitamos responsabilidad y nos quitamos. Y aquí ya os dejo libremente que habléis, empezando por este tema, por esa batalla del lenguaje, cómo lo veis, si se da, no se da en la facultad, en los trabajos, cómo se puede cambiar esa creencia de el grupúsculo de células que dijo otra ministra que no vamos a nombrar, ese preembrión, ese persona con discapacidad que total no vale. ¿Quién se anima? A ver, la verdad que, pues nada, me lanzo yo. En primer lugar, me ha encantado compartir esto con todos vosotros, la verdad que una suerte. Creo que saco algo muy importante de todos. Y de este lenguaje que decías, yo he estado ocupándome muchos años de responsable de formación de la Fundación Más Vida. Más Vida, para los que no lo conozcan, es una fundación creada por jóvenes para jóvenes en defensa de la vida. O sea, es que es así de simple. Es de todos sus ámbitos y de todas las formas. Y lo que sobre todo hemos visto, pues en todas esas charlas que damos en colegios, universidades y toda la comunicación que tenemos, es que se da por válida cualquier opinión y hay que escuchar todas las opiniones, pero hay veces que no tienen el mismo peso. Porque es lo que decían también en el documental, decían que tachaban a Lejeune, corrígeme si me equivoco, sí. Que tachaban a Lejeune como defendía la vida porque decían que lo hacía por religión, por opinión y no por puros motivos científicos. Y, perdón, pero la vida comienza en el momento en el que los dos gametos se unen, porque solamente necesitan todas las condiciones para llevarlo a ser una vida humana. Y eso es indiscutible. Eso, pues evidentemente, pues también lo dice nuestra fe, pero no es la razón por la que Jerome lo defiende. Y al final es de lo que se tacha, porque estamos en una sociedad un poco en que pues nos dejamos llevar muchas veces por lo que más ruido hace, por lo que pues conlleva más facilidades de no me tengo que enfrentar a. Y al final es lo que decía Patricia, pues todo lo que llevó a Jerome ser quien fue y a que cuando murió su familia recibiera tantísimas cartas en su casa diciendo la maravillosa persona que era. Eso es que es una persona que no ha dejado indiferente. O sea, al final él tenía como una gravedad que solamente tiraba porque defendía la verdad. Y defender la verdad es algo muy complicado, muy difícil, pero hay que entrenarse en ello. Hay que hacerlo día a día para poder llegar a construir. Porque, o sea, no sé, pero pues si en un acto errático de bondad infinita pues sacrifico mi vida, pues ahora mismo me meterían en un psiquiátrico, ¿no? Pero si al final es una persona que ha defendido eso día a día, pues no me sorprende tanto, o te lo puedes llegar a esperar. Y al final es lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, es raro encontrar esto entre jóvenes. Yo doy gracias a Dios porque pues tengo un ambiente en el que no me es tan complicado, pero es muy difícil porque salgo de ahí y te chocas por todos lados, con adjuntos, con profesores, con gente por la calle andando, escuchar a lo mejor barbaridades y es muy difícil. Y es muy difícil porque es como una lucha constante en la que pues hay veces que parece que estás a la defensiva, te sientes solo, que es todo un engaño, porque al final pues hay mucha gente que opina como nosotros, pero hay veces que como que da miedo decirlo. Y al final, para resumir todo, pues lo que quería decir es que el lenguaje dice mucho de nosotros.
es muy complicado ahora luchar en una sociedad con tantos medios, en las que nos llegan tantos mensajes de una forma tan atrayente, porque hay veces que es más atractivo todo menos el contenido, pero como todo es atrayente, pues me dejo llevar por lo que digan. Pues es muy difícil y hay que buscar la verdad y sacar la verdad, poner una luz sobre la verdad y en los actos del día a día pues llegar hasta ahí. Es que nunca me van estas cosas, ¿eh? Que en relación con lo que tú decías, yo me encuentro mucho en redes sociales y también en mi entorno con un gran choque de trenes. Y el choque de trenes no es entre yo defiendo una verdad y tú defiendes otra verdad. No, es que yo defiendo una verdad y la otra persona piensa que directamente eres una persona integrista por defender una verdad porque la verdad no existe y menos la vas a tener tú. Entonces, con una cosa con la que me encuentro, y no sé si estáis de acuerdo y os encontráis también, es con que es muy difícil dialogar con personas que no consideran que se pueda llegar a una verdad conjunta, ¿no? O sea, no es tú tienes una idea, yo tengo una otra, venga, vamos a poner en común a ver hacia dónde llegamos para encontrar una verdad. No digo que tú tengas razón o que yo la tenga, pero vamos a ver cuál es la verdad, ¿no? Que al final tener la razón es lo de menos. Sin embargo, parece que lo que más importa ahora, por lo sensibles que creo que estamos pues en nuestra generación particularmente, creo, es el tener razón, ¿no? Y cómo el querer tener razón parece que legitima el que eso sea verdadero, ¿no? Y es muy complicado. Entonces, el lenguaje ahí yo creo que juega un papel súper importante. Entonces, yo personalmente me he dado tantas veces con ese choque de trenes que he decidido cambiar de estrategia, ¿no? Y ya no razono, porque me doy cuenta de que hay muchísima gente que no quiere razonar, que quiere tener razón. Entonces acabas desgastándote, que está fenomenal y es fundamental que estemos formadísimos, formadísimos para poder defender las verdades hasta los últimos, Pero yo he decidido personalmente dejar de desgastarme, porque me doy cuenta que hay muchísimas personas con las que no se puede razonar. Y el lenguaje tiene mucho que ver, porque el lenguaje al final acaba formando las ideas que tenemos en la cabeza. Yo soy en teoría del conocimiento y creo que tú sabrás más, que eres filósofo, pues se ve, ¿no? Entonces, como que al menos lo que yo intento hacer en mi entorno, que la mayoría de mi entorno, ni siquiera mis padres son católicos, ¿no? Y también en redes sociales, que me encuentro con muchísimas de estas cosas, es intentar rescatar los puntos en común. Y a veces es también un trabajo titánico, pero otras veces es muy sencillo el simple hecho de decir algo que pueda interpelar a la persona. Y me he dado cuenta que en cuanto a comunicación, no sé si es por la generación que ahora, pues nuestra generación o qué, que sirve mucho interpelar el corazón. Y ir mucho, incluso cuando estás hablando del aborto, de las cosas más científicas y más objetivas que te puedas imaginar, interpelar el corazón. Y veo que es desde ahí donde realmente se puede establecer un vínculo que permita una conversación que vaya más allá de un choque de trenes. Y es súper complicado, ¿no? Pero veo que solo eso es lo que a mí me ha permitido sacudir un poquito el corazón del otro para que pueda haber un espacio de apertura donde pueda abrirse algo que no se haya planteado de una forma pues muy, no sé, muy categórica, tipo tú piensas esto porque eres católico, ¿no? Un poco lo que... Y claro, es muy difícil porque al final vivimos, yo creo que también una sociedad como muy tribal, ¿no? O sea, de tú estás en esta tribu, tú estás en esta otra, tú tal, ¿no? Y como que parece que el diálogo no pueda darse, ¿no? Entonces creo que a veces tenemos que ser un poco avispados e intentar buscar esos puntos en comunes que al final suelen ser el corazón. Y a partir de ahí intentar interpelar, ¿no? Yo en concreto desde mis redes sociales lo que intento a veces es, yo qué sé, o sea, ahora estamos hablando de esto, pero que la gente pueda ver la belleza del día a día en, yo qué sé, en una taza de café. Y esa tontería hace que a veces yo reciba un mensaje tipo, fíjate Carla que estaba en depresión y yo pensaba que tal y no sé qué y no sé cuántos, y cuando has subido tal, que ha sido la tontería más tontería que os podéis imaginar, le tocas el corazón a una persona desde lo más sencillo, ¿no? Y eso también en las conversaciones. Y a veces para poder llegar a
a razonar de las cosas más profundas, a veces hay que ir a lo más sencillo e interpelar el corazón. A veces es lo que yo he visto desde mi experiencia, porque si no hay muchísima gente cerrada, que por mucho que le digas que 2 más 2 son 4, no van a salir de que 2 más 2 son 3. Muy bueno. Añadiendo una cosa que ha dicho Carla que me ha parecido súper interesante, evidentemente yo creo que todos estamos de acuerdo en que vivimos en una sociedad súper polarizada y nadie se pone en los zapatos de otro, nunca. Y más la gente joven, porque sabes que los jóvenes que sean ya desde que han tenido 7 u 8 años han estado con un móvil cerca y quieren ver una película y la ven en 10 segundos porque se la bajan de Netflix, se quieren comprar un libro y a golpe de clic tienen el libro. Muchos de nosotros eso no lo hemos podido hacer cuando éramos pequeños. Tienen ya no, esa capacidad de espera no la tienen y no son conscientes de que hay cosas en esta vida que necesitas fraguarlas, trabajarlas, sacrificarlas, que te va a llevar un espíritu de renuncia muchísimo y eso no se ve hoy día en los jóvenes. Entonces es lo que tú dices, ese choque de trenes, y es por esa falta de empatía, de ponerte en la posición del otro. Y yo creo que a veces no es tanto el lenguaje sino la forma, porque yo creo que en el siglo XXI la forma es casi más que el lenguaje. O sea, nosotros, de hecho, a veces en los vídeos que hemos hecho hemos intentado hablar de una cosa pero enmascararla de otra, para atraer primero a la gente y luego cuando ya estás aquí, zasca, ¿no? se lo contamos, ¿no? Pero en este sentido yo creo que muchas veces hay que tener paciencia y hablar con la gente, decir, es que el aborto es una mierda, por eso tal, es que no estoy de acuerdo, bueno, al contrario, es que estoy totalmente a favor, por tal. Luego dices, empiezas a hablar con esa persona y vamos a ver si no me explico mal, decir, acoger esa idea que no significa estar de acuerdo, es decir, a ver, ¿y por qué? Cuéntame tal. Y a veces, si conoces a esa persona, pues a lo mejor en su familia ha habido alguien que ha abortado, que no se le ha perdonado y por eso tiene ese odio y por eso te habla así. Y entonces llega un momento que cuando ya empiezas a hablar con esa persona durante un tiempo, que es inversión, es tiempo, que es lo que nunca se recupera, que tenemos muchas cosas que hacer, pero cuando has pasado mucho tiempo con esa persona o te has tomado 3 Coca-Colas o 3 cervezas hablando, pues a mí me ha pasado alguna vez con algún amigo mío que a partir de la segunda o tercera cerveza me han empezado a preguntar. Porque se atreven, porque ya están en ese... O por ejemplo hemos visto en el vídeo, ¿no? Cuando él llegó con una sola persona que llegaba a Legend al aeropuerto y ya está con una persona que no sé si tendría mucha confianza o no, pero le dijo, ¿pero por qué haces esto? ¿Por qué? Dice, por mi rey, por Jesús. Es decir, ya cuando creas, habiendo acogido a esa persona, sus ideas para intentar ponerte en sus zapatos, creas ese ambiente, esa intimidad, que es mucho más fácil construir ese puente entre 2 personas. Pero genera tiempo y evidentemente muchas veces no lo tenemos, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos que hacer ese esfuerzo de apartar nuestros contrarrelojes y dedicarle tiempo a esas personas que creemos que contra todo pronóstico no va a cambiar de opinión, y si además creemos en Dios y rezamos un poco, Él lo hace casi todo y nosotros hacemos casi nada, pero seguro que salen frutos. Desde luego. No eres la única. No eras tú, es que... Es el micro. Ahora sí. Comentabas, Carla, que es fundamental la formación, ¿no? Y lo comparto completamente. De hecho, pues hablaba de ello la doctora Cañones, ¿no? Yo sí que estoy viendo cómo hay mucha sed de verdad dentro de los jóvenes, ¿no? De hecho, una entrevista que me hizo el periódico hace unos años la tituló, unas palabras que dije es: los jóvenes cuando recibimos formación nos comprometemos, ¿no? Y lo estamos viendo cada vez más dentro de la sociedad civil, ¿no? Estamos viendo cómo cada vez surgen más iniciativas de jóvenes en el aspecto de la fe, como pueda ser Hakuna, Efeta, Bartimeo. En el ámbito de la sociedad civil, pues esta Fundación Más Vida, Rescate de Juan Pablo II, en fin, distintas iniciativas. También en el ámbito de la política estamos viendo cómo cada vez más destaca la presencia de jóvenes en los mítines y en esa movilización política, ¿no? Y lo estamos viendo, pues, o sea, nosotros en Madrid la experiencia que estamos teniendo en
últimamente cada vez que hacemos alguna conferencia, Cañas por la Vida y demás, pues llenamos los auditorios. La semana pasada estuvimos en Pamplona, bien es verdad que es un terreno abonado, pero más de 350 jóvenes, ¿no? Hace unos meses hicimos un curso en la Universidad San Pablo CEU que nos cedieron sus aulas. Primera charla, 120 jóvenes, nos sorprendió un montón, eran 3 lunes consecutivos, dijimos, bueno, vamos a ver la segunda, oye, se repitió la afluencia, la tercera también, ¿no? Y vemos cómo hay mayor demanda de charlas, conferencias, jornadas, y está habiendo un cierto despertar dentro de la sociedad y también desde los jóvenes. Porque yo creo que nuestra sociedad está empezando a tocar fondo, ¿no? Estamos viendo, bueno, pues iniciativas rocambolescas, ¿no? O sea, recientemente, ya no solo la ley del aborto, la ley de la eutanasia, sino la ley trans, ¿no? Es decir, auténticas barbaridades que chocan dentro de la lógica de cualquier persona y que incluso están generando conflicto dentro de lo que son sus movimientos, ¿no? Y en este sentido, a mí me gusta mucho poner de ejemplo el país de Hungría, ¿no? Es decir, cómo países del este que bueno, pues han vivido el comunismo, han vivido la destrucción social y política de sus sociedades, cómo han resurgido posteriormente y ahora pues son uno de los países que nos dan un claro ejemplo, tanto en la fe como a nivel político. De hecho, están desarrollando multitud de iniciativas pro vida, han incluido dentro de la Constitución de Hungría que el derecho a la vida humana desde el momento de la concepción. Polonia ha impulsado multitud de iniciativas y programas de promoción de la natalidad. Y bueno, yo creo que nosotros empezamos, ¿no? Es verdad que nos queda mucho camino y desgraciadamente el entorno político que tenemos actualmente pues no nos ayuda, se vislumbra un poquito negro, pero es muy importante que esa sociedad civil esté fuerte, esté unida y haga cada vez más iniciativas, porque tenemos que plasmarlo en sociedad y luego vemos cómo son muchos al final los que nos siguen y los que se hacen eco de estas iniciativas, ¿no? Preguntamos. Que un breve apunte, cuando has comentado el tema del lenguaje, a mí me parece fundamental y me parece que no hay que restarle ninguna importancia. De hecho, en mi casa saben que yo soy súper pesada con el tema de hablar bien, súper pesada, pero porque me parece muy importante, porque la manera en la que tú hablas, lo que lees y la forma de expresar las cosas configuran el pensamiento. Y de hecho, es una cosa como muy clara y se ve de manera muy clara que un pensador alemán y un filósofo alemán no piensa de la misma manera que un filósofo inglés y no se piensa igual que un filósofo español. Y el problema es que el lenguaje tiene muchísima importancia, porque si yo le resto importancia al lenguaje y finjo que aquí no está pasando nada, de repente aparecen palabras nuevas en el idioma español, como por ejemplo es elle. De repente eso, que parece de primeras una tontería porque aparece solamente en un tuit o lo ha dicho simplemente pues una ministra, de repente eso aparece en una ley. Y es que, por ejemplo, ahora mismo, yo que es que me tiro todo el día estudiando, puedo decir que el Código Civil, que ahora mismo, que es la ley más importante que tiene España, es que dice ahora no padre y madre, sino progenitor no gestante y progenitor gestante. Entonces, la manera en la que yo hablo me configura la manera de pensar de una manera necesaria. O sea, de aquí a 20 años, igual hay personas que no dicen padre y madre. Hablan de progenitor gestante y progenitor no gestante, y eso tiene una implicación ética, moral y humana fundamental, porque le estoy quitando a la madre su papel y todo lo que ello conlleva, y simplemente por haber cambiado una palabra en una ley. Y simplemente por haber cambiado una palabra en un discurso. Y porque un médico no utiliza embrión, utiliza preembrión. Y un médico no utiliza a una persona que se está muriendo, sino simplemente completamente inútil para la sociedad. Entonces, sí que es verdad que cuando han mencionado el tema del lenguaje, sí, me parece fundamental, porque configura la manera de pensar. O sea, configura tanto la manera de pensar que un alemán tiene la posibilidad a la hora de ir escribiendo de inventar él mismo palabras, y eso en el idioma español no se permite, por ejemplo.
Y eso lleva a que pues, en Alemania haya determinadas, digamos, líneas de investigación o de pensamiento, y en España haya otras, y en Inglaterra haya otras. Entonces sí me configura la manera de pensar y sí tengo que tener mucho cuidado con lo que digo y la manera en la que lo digo. Ahora bien, también hay una cosa que me parece como fundamental, y es que la verdad por sí misma, según he aprendido yo estudiando filosofía, se tiene que decir siempre que se pueda en términos muy claros y muy sencillos, porque la verdad por sí misma incomoda siempre. O sea, la verdad incomoda siempre, es que sacude, porque siempre entra como en lo más profundo de uno mismo. Entonces, sí que es cierto que si la camuflo en exceso, al final deja de ser verdad, porque no estoy diciendo verdaderamente lo que es cierto, lo estoy camuflando muchísimo. Entonces, es verdad que la verdad incomoda, sí, incomoda mucho. Hay que decirla de manera clara también. De hecho, San Juan Pablo II decía que tenemos que defender la verdad aunque volvamos a ser solamente 12, o sea, tal cual. Pero también es cierto que hay que tener cuidado pues, con la reacción de frente, porque yo lo que sí que he estado viendo, y que por ejemplo cuando investigué un poco la figura de Leyen, descubrí que ante su discurso hubo muchísimas reacciones de ciertos movimientos proabortistas y feministas muy violentas, que pedían la muerte del doctor, ¿no? Y dices, hombre, es que incomoda tanto la verdad, que la reacción que hay de frente es muy violenta, porque no me quiero quedar en silencio porque la verdad me va a interpelar. ¿Qué hago? Mucho ruido. Entonces, en el momento en el que haya mucho ruido y empiezo a utilizar un lenguaje muy pomposo y empiezo a utilizar un lenguaje muy agresivo, entonces estoy evitando tener que quedarme yo conmigo mismo y hablar conmigo mismo y descubrir la verdad en sí misma. Entonces, mejor las cosas claras y sencillas, y en ese sentido, pues sí, va a incomodar, sí, pero por lo menos, no sé, me quedo en silencio y la descubro, ¿no? Este es lo que has hablado de Leyen, que pedían su muerte. Lo cuenta muy bien una de sus hijas, porque coincidió y estudiaba medicina a la vez que estas cosas pasaban, ¿no? Y ella iba a la facultad y se encontraba pintadas de muerte a Leyen, Leyen asesino, decían. O sea, una cosa, pues eso, la tergiversación del lenguaje, el darle la vuelta a la tortilla y poner a la persona que defiende como si fuera el malo de la película, ¿no? Y ella llegaba a casa y le decía, papá, es que he visto esto. Y él decía, sí, bien, sí, ya lo he visto. ¿Y? No, o sea, no le daba la importancia que nosotros le dábamos, porque él sabía perfectamente que lo que estaba haciendo y lo que estaba defendiendo era lo correcto. Y él no tenía miedo. Ahí, ese libro maravilloso que yo me quedo con el título, que es La libertad del sabio. O sea, él sabía, él era un sabio y él tenía la libertad para decir las cosas claras. Y eso, lo que dices tú del lenguaje, yo te doy toda la razón. O sea, yo soy un poquito como tú también. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, ¿queréis preguntar algo? Lo digo porque me han dicho 1 hora y ha pasado. Yo soy muy formal, soy. A mí me gustaría que, después de oíros a vosotros, hicierais alguna reflexión sobre cómo la sociedad civil, la sociedad en general, corre paralela con la vida política, que influye de tal manera que modifica el lenguaje en las normas jurídicas. Lo que se está haciendo con el lenguaje ahora realmente va a producir un efecto nocivo durante muchos años. Eso mismo que tú has dicho en el Código Civil, ¿no? Y entonces, cuando yo analizo los partidos políticos que tenemos ahora mismo en España, no veo ninguno en donde realmente se refleje la inquietud de la modificación del lenguaje. Es decir, no hay ningún político que ahora mismo esté, digamos, defendiendo lo que pudiéramos llamar la verdad. Entonces me gustaría que debatierais un poco sobre esta cuestión. ¿Os mantenéis vosotros al margen de la vida pública, que es el tema del leitmotiv de la conferencia y la coherencia en la vida pública? ¿Cómo podéis influir en la vida pública? Porque esto se ha convertido en una partitocracia. Es decir, los que mandan, los que ahora mismo hacen las leyes,
lo que están destruyendo la sociedad realmente son los partidos políticos. Entonces a mí me gustaría que hicierais alguna reflexión de que hemos producir una ósmosis entre la política que reina en España en este momento y lo que supone el pensamiento que está en la sociedad y que parte de la sociedad civil. ¿Puedo? Sí, muchas gracias por tu pregunta. Yo te voy a compartir muy brevemente mi experiencia personal. Yo tengo 29 años, soy de Jaén, andaluz, aunque estoy viviendo ahora en Madrid. Y a los 12 años me encantaba la política, sentía pasión por la política, ¿no? O sea, de hecho, seguía las sesiones plenarias del Congreso de los Diputados, me compraba todos los periódicos de izquierda a derecha porque me encantaba formar mi propia opinión. Y me metí en las juventudes de un partido político y fui a multitud de congresos y demás, ¿no? Pero rápidamente me sentí un poco desengañado, ¿no? Porque al final, como funcionan los partidos, es que, bueno, pues no te puedes mover de las directrices propias del partido y tienes que acatar y, sobre todo, alabar al líder constantemente, ¿no? Con 14 años salta pues la célebre frase de la ministra y se genera un movimiento cívico y social en España en contra de esa ley del aborto, ¿no? Y yo me sentí profundamente llamado, ¿no? Y dije, yo creo que este es mi camino, ¿no? Es decir, es donde más siento que puedo hacer algo. Entonces abandoné el camino de la política. Nunca tuve ninguna responsabilidad, evidentemente, ¿no? Pero sí que era súper seguidor y simpatizante, iba a todos los actos y demás, ¿no? Y desde la sociedad civil, yo personalmente, es necesario que haya políticos, tal, no sé cuánto, y hacer esa labor, pero he visto que es mi lugar porque he visto dónde más puedo aportar a la sociedad. Una sociedad civil fuerte es fundamental para presionar a la política. Es decir, yo que he tenido la ocasión de hablar con muchos políticos a lo largo de estos años, al final lo que te dicen siempre es, mira, nosotros nos movemos a base de portadas de periódicos. Nos movemos a base de noticias en los medios de comunicación. Si hacéis ruido, si sale en los medios de comunicación, si sale en el telediario, nosotros vamos a tener que responder ante ello, ¿no? Por tanto, por eso insistía mucho antes en que es muy necesario que la sociedad civil esté fuerte, que haya iniciativas y que no es necesario que estemos todo el día saliendo a la calle manifestándonos, ¿no? Pero sí que participar activamente dentro de la sociedad civil porque influye en los políticos. Yo personalmente te doy la razón. Yo es verdad que también tuve un atisbo en la parte política, pero lo dejé mucho más rápido que tú. Enseguida me di cuenta de cómo funcionaba ese percal y no iba conmigo. Pero sí que es verdad que lo que mueve a los políticos es el voto. Y si ven que pueden ganar el voto cambiando de línea, lo van a hacer. Y estoy de acuerdo contigo en que somos nosotros los que tenemos que hacer que se mueva ese voto y que se muevan los políticos, ¿no? Siendo coherentes, porque, no sé, yo la experiencia que tengo es que si hay una profesión con menos coherencia de vida es la política. Y hay muy poquito político que realmente es coherente con su manera de pensar. Y creo que tenemos que ser nosotros los que nos movamos. Y tenemos que tener ejemplos. Y un ejemplo, bueno, pues tenemos varios aquí en España que están fenomenal, pero tenemos también referentes que nos pueden ayudar y nos pueden dar esa fuerza que a veces no tenemos, ¿no? O a veces flaqueamos. Y yo personalmente sí que he encontrado una grandísima fuerza en el profesor Lejeune. O sea, yo os confesaré que antes de entrar a trabajar en la fundación, antes de que me llamaran, no sabía quién era Lejeune. Y cuando me llaman, digo, me voy a poner, bueno, ¿quién es este hombre? Y me puse a investigar y, bueno, en cuanto leí 4 cosas, dije, quiero formar parte de este proyecto, porque es un proyecto coherente, es un proyecto maravilloso de ayuda y entrega a los demás, donde mejor puedo estar. O sea, sí es verdad que tenemos que buscar esas figuras
que nos ayuden y nos impulsen, pero o lo cambiamos nosotros o los políticos no lo van a cambiar. Dice que en política la ética no existe ahora. Bueno, se me ha ocurrido enseñarle una noticia de periódico a mis compañeras de aquí al lado y quieren que lo diga. Entonces, esto es como una pequeña aportación. Yo soy bióloga en la Junta y he trabajado casi siempre en medio ambiente. Y entonces, el modo de defender en mi ambiente el aborto ha sido por comparación con la Ley de Especies Naturales Protegidas. Si una persona daña un huevo de águila real o lo roba, tiene 2 años de cárcel. Entonces, claro, tú dices, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué existe esta pena para un huevo de águila real? Y todo el mundo te dice, es que eso es un águila real. Por lo tanto, si esto es así, en el caso del hombre, ¿qué pasa? Simplemente es una pequeña matización. Bueno, no sé si habéis visto en la película cuando le preguntan a Lejeune que si el huevo es un pollo. Me dice, tengo que analizarlo. Si está fertilizado, es un pollo. En potencia, vamos, se desarrollará como un pollo. Pues es exactamente lo mismo. Y es esa batalla del lenguaje que están dando. O sea, realmente es tristísimo ver cómo se defiende un huevo de águila y no se defiende un embrión humano. No va, ¿no? Ahora. Es súper positivo la locura a la que estamos llegando, yo creo. O sea, decía Chesterton que llegará el punto en el que tendremos que sacar la espada para defender que el pasto es verde, ¿no? Pues estamos en este punto y al final, porque al final yo creo que vivimos con mucho ruido, ¿no? Y como que las locuras se nos van pasando, y bueno, y esto y lo otro, y el ella y el tal. Pero llega un punto en el que cuando paras, o sea, el ser humano no es idiota. O sea, no es idiota. Y cuando para, llega un momento en el que todos nos damos cuenta de que eso es una barbaridad. O sea, pero es que incluso la persona que esté más de acuerdo. Entonces, pues incluso veo cierta cosa positiva a que hayamos llegado a este punto, porque yo creo que ya más, o sea, a un nivel más esperpéntico ya no se puede llegar. Bueno, llegaremos, porque sí, porque somos capaces de cosas increíbles. Pero cuando tú haces parar a una persona y le pones a pensar en contraposición de pues eso, de la verdad natural que tiene en él mismo, pues es que al final hay cosas que caen por su propio peso. De verdad, ¿eh? Yo lo veo pues con compañeras de piso que piensan muy diferente en cosas de la vida, del amor, de tal, y al final, o sea, si es que el corazón humano, la naturaleza humana es la misma para todos, ¿no? Y por mucho ruido que haya y por muchas cosas, ¿no? Decías, no hay ética en la política, no, porque ahora el interés general predomina, ¿no? Y el bien común no. Pero el ser humano no es tonto y el corazón sufre y la inteligencia también. Y tarde o temprano las cosas, pues eso, ¿no? Como decía Joaquín, con paciencia y acogida, y es muy uno a uno, ¿no? O sea, que no nos desesperemos, pero al final con ese uno a uno, con acoger y de verdad, y creyendo que el ser humano es capaz de encontrar verdades y de reconocerlas, poco a poco, pues al final estas cosas caen por su propio peso, yo creo. Cuesta, ¿eh? Pero con paciencia. Yo, más que una pregunta, todos vosotros habéis dado las gracias a la organización. Yo quiero daroslas a vosotros, que no sé si filósofos, juristas, empresarios, comunicadores, pero sois, perdonadme, casi insultantemente jóvenes. Yo ya no. Y es muy de agradecer el teneros hoy aquí. No solo a vosotros que estáis. Yo soy testigo de cómo, iba a decir Álvaro, bueno, digamos más vida, ¿no? Llenó efectivamente el aula más grande que teníamos para poder dejarles, para formar a jóvenes que querían, y creo que el que estéis vosotros hoy aquí es un ejemplo de una juventud que a lo mejor por hartazgo, por lo que dice Carla, y el corazón del hombre que quiere lo que quiere y que está hastiado de todo lo que recibe, bueno, pues busca otras cosas. Y el ver que
perdón, por lo menos a mí no me parecéis frikis, ni raros, ni de otro mundo, no. Sois muy normales empresarios, médicos, comunicadores, filósofos, juristas. Y creo que es necesario teneros aquí y en muchos sitios para que tantos otros que son como vosotros vean que no son raros, ni frikis, ni por pensar lo que piensan, por querer lo que quieren, que en definitiva es poder ser así, poder hablar así, poder estar así, ¿no? Y sois un ejemplo que llama a otros. Así que muchas gracias a todos. Yo, perdonadme, Carmen, no quiero desaprovechar la oportunidad para desde aquí también daros las gracias a la ACDP. Cuando hablaba de sociedad civil y fuerte, sin duda un ejemplo lo tenemos en esta asociación, ¿no? En la ACDP. O sea, cómo de manera súper ejemplar está haciendo una batalla cultural y de promoción de ideas y de iniciativas buenas a lo largo de estos años, que sin duda es muy de agradecer, y así que las gracias también desde nuestra parte. Agradecer también a la ACDP por invitarnos, y llevas toda la razón. Porque además, como tú decías, Álvaro, ¿qué podemos hacer la sociedad civil? Evidentemente, o montar un partido político, que es muy complicado, o yo creo que la clave está en la formación, en cosas como lo que estamos viendo esta tarde, pues las charlas de Más Vida, porque lo que yo tengo clarísimo es que la gente joven está sedienta de certezas, porque están mareados de tanta información, están sobreinformados y necesitan certezas. Y cuando le enseñan o le muestran la verdad, como ha dicho Patri, la verdad es tan aplastante que te quiebra, que te deja roto, te hace pensar, y por eso a veces no quieren, ¿no? Entonces nosotros como sociedad civil, yo creo que eso, pues todas estas iniciativas son espectaculares, sobre todo para calmar esa sed que tienen tantos jóvenes. Por eso a veces también decíamos lo de acoger a la persona que no te escucha, que es que te ladra, que te grita. Esa persona te está gritando, al final lo que te está pidiendo es auxilio, porque no sabe ni lo que entiende, ni lo que está argumentando, ni lo que está diciendo, lo que está defendiendo. Entonces, al final es también muchas veces esas personas, esa gente joven, bueno, incluso mayores, ¿no?, que ya están tan adoctrinados y están tan con unas ideas tan fijas que ya no recuerdan por qué y no vuelven al origen. Ahí están, al final están buscando una verdad que anhelan y que no la han encontrado todavía. Porque la persona que encuentra la verdad encuentra la paz y está tranquilo, ¿no? La libertad del sabio que tú decías, ¿no, Beatriz? Dice, pero esa persona que sigue pues, argumentando y hablando mal y que no entiende de razones, es porque en el fondo tiene una sed, un anhelo que necesita, que está buscando en lugares equivocados, en lugares que desaparecen. Entonces, yo creo que con este tipo de iniciativas, por eso quería darle las gracias, hacen que mucha gente, y sobre todo también que muchos jóvenes, pues que empiecen a entender certezas, a mostrarles esa certeza y que la cojan y adquirir seguridad sobre ellos mismos, ¿no? Bueno, pues no sé si para terminar, como hemos visto la película de Legend, simplemente que esa coherencia de vida que él tuvo le llevó a que se abriera un proceso de beatificación. Y bueno, pues es su ejemplo en el decreto de las virtudes heroicas, esa mansedumbre que mostraba, esa humildad, ese no juzgar a la persona que estábamos aquí antes diciendo, pero sí el hecho y la alegría. O sea, que a pesar que él sufría, hemos oído las palabras suyas al final, que bueno, en francés, pero era una persona muy, muy dócil y a pesar tenía esa alegría, ¿no? Esa alegría interior. Y bueno, ya como curiosidad os diré que os lo he contado a vosotros antes.
El decreto de las virtudes heroicas se iba a haber publicado a principios del año 20, pero se retrasó por la pandemia. Y se retrasó porque falleció Madame Lejeune y casualmente, junto con un montón de personas más, se publicó el día 21 de enero del año 21, que os parecerá una fecha muy normal, pero para nosotros es porque se publicó de casualidad, ¿no? Hasta que alguien se dio cuenta que se publicó el día 21 del año 21 del siglo XXI, la trisomía 21 que descubrió él. Y eso para nosotros, vamos, sabemos que viene de arriba, pero es muy, muy, muy significativo. Así que nada, muchísimas gracias a todos, sobre todo, bueno, a todos los que habéis venido, sobre todo la CDP y al CEU por organizarlo, y a vosotros, que ha sido maravilloso estar aquí y escucharos. Vamos, un auténtico lujazo. Pues nada, agradecer a los 5 participantes la alegría que nos habéis traído y sobre todo un gran regalo. Lleváis la coherencia con naturalidad, lleváis la coherencia en vosotros mismos. Ese es el regalo que nos gustaría a todos, tener esa coherencia con naturalidad en nuestras vidas.